El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Partidos políticos anuncian que votarán moción de censura a pesar de la renuncia. Comandante del ejército dice que no se habría ordenado bombardeo si hubiera sabido la existencia de menores. Investigan si es cierto que hay niñas sobrevivientes del bombardeo. Duque exalta la labor del ministro Botero y dice que es un patriota. Velada crítica del presidente Duque a partidos. Expresidente Uribe afirma que paro del 21 es para bloquear al presidente Duque. Avanza moción de censura contra ministro de Agricultura. Ministra de Trabajo amenaza con renunciar si bajan el alza al salario mínimo. Colombia sanciona a Cuba y por primera vez se abstiene de votar en contra el bloqueo en la ONU. Acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Preocupa seriamente la parálisis de la Corte Suprema. 2. Hoy cumple 60 años el único sobreviviente de la desaparecida Bolsa de Bogotá. 3. ¿Por qué a pesar de la renuncia del ministro Botero sigue en firme la moción de censura en el Senado? Primera ñapa. Rechifla a Timochenko y a Carlos Antonio Lozada en La Habana. Segunda ñapa. Le fue mal a Coldeportes en una operación de control sobre escenarios deportivos. Y mi ñapa, ¿qué le espera al exgobernador Alejandro Lyons en caso de ser deportado desde Estados Unidos? 1, 2, 3 y las ñapas al cierre. Buenas noches. Los partidos Liberal, Cambio Radical y de la U acordaron hoy seguir adelante con la votación de la moción de censura contra el ya exministro de Defensa Guillermo Botero, pese a la renuncia que este presentó al cargo. La renuncia de Guillermo Botero al Ministerio de Defensa no fue suficiente para aplacar los ánimos de los partidos Liberal, Cambio Radical y la U, promotor de la moción de censura, para votar el próximo miércoles contra el ministro Botero y sentar un precedente no solamente político sino jurídico por parte del Congreso de la República y estrenar esa figura de la Constitución del 91, la moción de censura. Tenemos una decisión tomada, es unánime y en ella persistiremos. ¿Y en eso están el Partido Liberal y el Partido de la U de acuerdo con las conversaciones que ustedes han sostenido? Sí, así es. Ellos han manifestado que seguimos adelante con la censura. El senador Ruy Barreras manifiesta que los hechos que él denunció en el Congreso de la República ameritan censurar, incluso después de la renuncia, a Guillermo Botero. La renuncia del ministro era apenas la primera condición mínima necesaria para poder relanzar una política de seguridad con confianza, con las comunidades y con respeto a los derechos humanos. Es lo que estamos esperando que haga el gobierno. Y se queja de que el gobierno nacional ya comenzó a llamar con cuentagotas a los congresistas de diferentes partidos para que no asistan el miércoles o no voten contra el exministro. Yo le he dicho particularmente a la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, que ha estado llamando senadores para que cambien de opinión, que no piense que se puede tapar la sangre con mermelada. Esto es un asunto mucho más alto. El presidente del Congreso anunció que la votación será pública y que se mantiene para el próximo miércoles. El comandante del Ejército General, Nicasio Martínez, aseguró que de haber conocido la información sobre la presencia de menores de edad en el campamento de las disidencias de las FARC, que fue bombardeado en el Caquetá, no se habría ordenado la operación. El general Nicasio Martínez insistió que la información previa a la operación militar del 29 de agosto en San Vicente del Caguán no advertía sobre la presencia de menores. Siempre nosotros hacemos la protección a aquellas personas que lo requieren. La decisión hubiera sido otra. En este caso, que no se tenía el conocimiento, se tomaron esas decisiones. Seguramente no se hubiera tomado esa decisión porque no podemos agredir a menores de edad. En defensa de las acciones militares, expuso las cifras sobre los menores que han sido recuperados ilesos o heridos en este tipo de campamentos. El Ejército Nacional ha recuperado 179 menores de edad que están con armas en los grupos armados disparando a nuestros soldados y los hemos recuperado y los hemos entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hasta el momento no se han confirmado los cambios en la cúpula militar que acompañará al nuevo ministro de Defensa. Y el comandante de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa encargado general Luis Fernando Navarro advirtió que no cesarán las operaciones contra los grupos armados ilegales y señaló que cada acción está regida con unos protocolos que se mantendrán. El general Luis Fernando Navarro señaló que las operaciones en el país no se detendrán. Señala que los grupos armados ilegales son una amenaza para la seguridad.
Es claro que tenemos que continuar con las operaciones, no podemos dejar que estos grupos armados organizados sigan atentando contra los colombianos. Además, fue tajante al decir que no habrá ningún cambio en los protocolos que están establecidos para operaciones con bombardeos. Nosotros operamos en normas de derecho internacional humanitario y normas de derechos humanos, de tal forma de que cualquier otro tipo de modificación sería cambiar las normas operacionales que tenemos en este momento. No desconoció que durante los operativos que se realicen existan riesgos como la presencia de menores. Es un riesgo que existe. Sin embargo, nosotros operamos en normas del derecho internacional humanitario y sobre eso nos estaremos moviendo siempre. El general asegura que ellos se rigen a una misión constitucional. Las autoridades en Caquetá investigan la hipótesis sobre la posibilidad de que una niña haya sobrevivido, aunque con graves lesiones, al bombardeo a las disidencias de las FARC en el que perdieron la vida 8 menores de edad. En el bombardeo que realizó la Fuerza Pública el pasado mes de agosto al campamento de alias Gildardo Cucho, en el que murieron 8 menores de edad, una joven de 16 años habría sobrevivido a la acción militar. Así lo indicó el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño. En una acción humanitaria con el ejército se recuperó una joven adolescente que al parecer había sido también caída en este bombardeo con una de extremidades superiores que había sido amputada y pues se recuperó, se puso a disposición del bienestar familiar. Ella luego del hogar de paso se fuga. Por ahora se desconoce el paradero de la joven y si más niños habrían estado presentes en el campamento al momento del bombardeo. El presidente Iván Duque reiteró sus elogios a la gestión del exministro de Defensa Guillermo Botero. Aseguró que este le sirvió al país desde el primer día. Después de la renuncia del exministro Guillermo Botero, el presidente Iván Duque resaltó su labor durante los 15 meses al frente del Ministerio de Defensa. Y asumió ese cargo con tanta voluntad y con tanto patriotismo que se fue ganando el respeto y el cariño no solamente de la cúpula militar, sino de los miembros de las instituciones. Y no perdió la oportunidad para referirse al reclutamiento de los niños por parte de grupos armados. Para que sean los menores que les sirvan de escudos humanos a las pretensiones de los más vulgares cabecillas. Sin embargo, el presidente asegura que las fuerzas militares seguirán actuando. Es la seguridad un valor a defender por todos. Es la seguridad un valor que no puede quedar doblegado jamás por los intereses politiqueros. Finalmente, dijo que la fuerza pública es defensora de la Constitución y nunca podrá ser igualados con grupos al margen de la ley. Sin mencionar a ninguno en particular, el presidente Iván Duque cuestionó esta noche a los partidos que lo califican de enemigo de la paz. Dijo que eso es vampiresco políticamente. Frente a los agricultores del país en su congreso anual, el presidente Duque se quejó de la forma como los opositores cuestionan a su gobierno. Se trata de diseñar políticas de Estado que funcionen y no ver dónde le metemos el palo en la rueda al gobernante que ganó simplemente para que haya algunos que se quieran jactar del fracaso de políticas. Eso solamente es vampiresco políticamente. Dice Duque que el talante de su gobierno es democrático y no incendiario. Porque aquí no podemos dejarnos llevar por las voces que llaman a incendiar la nación. Y por eso desde la presidencia jamás he utilizado este púlpito presidencial para buscar confrontaciones. El presidente también manifestó que lleva apenas 15 meses en el gobierno y que en esos 15 meses no se puede refundar la patria. De otra parte, el expresidente y senador Álvaro Uribe aseguró que el proyectado paro nacional del 21 de noviembre busca bloquear al gobierno del presidente Duque. En reunión de bancada del Centro Democrático, el partido de gobierno expresó hoy su preocupación por el paro nacional convocado para el 21 de noviembre. Dijo que hay intereses internacionales detrás de ellos que buscan desestabilizar al gobierno Duque. Hace parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo que intenta desestabilizar a la democracia de América Latina, secundado por grupos opositores cuyo propósito ha sido bloquear al gobierno del presidente Iván Duque. Expresó su preocupación el expresidente por hechos violentos que puedan ocurrir el 21 de noviembre. Pedimos a las autoridades competentes la judicialización
de los incitadores a la violencia y en el caso de extranjeros, que estos sean llevados a la cárcel o deportados. Dijo que el paro está siendo convocado con mentiras. Hay noticias falsas que hacen parte de este plan de desestabilización. El gobierno no ha propuesto reformas laborales ni pensionales que afecten derechos de los jóvenes o de quienes se pensionen. El paro nacional del 21 de noviembre está siendo convocado por diferentes sectores, comenzando por la minga indígena. A la Comisión de la Verdad llegaron los primeros testimonios de soldados afectados por el conflicto armado. Denunciaron delitos como secuestro, tortura y desplazamiento forzado. Centenares de soldados han escrito sus testimonios para entregarlos a los comisionados, que tienen la responsabilidad de elaborar el documento sobre la historia del conflicto. Todos los hechos victimizantes nos partieron la vida en dos. No somos los mismos y necesitamos ser escuchados para poderles decir que algo quebró dentro de nosotros. En los relatos se reflejan las prácticas de la guerrilla para causar mayor dolor. Nuestra tortura no era física, sino más bien psicológica, socavando nuestra dignidad como seres humanos, reduciendo nuestros deseos de sobrevivir, obligándonos a enfrentarnos entre nosotros mismos, consigo mismos y con nuestros principios y valores. Todo era como morir de manera dosificada, sin quitarnos la comida de manera total, pero sí por dosis. El ejército reclama que sean considerados como víctimas. Muchos de ellos fueron atacados mientras no estaban cumpliendo funciones militares. Soldados que se desplazaban en un bus, que estaban en franquicia, que tenían un permiso o que estaban de vacaciones y que de alguna forma fueron asesinados vilmente. El Departamento Jurídico del Ejército ha entregado a la Comisión 10 textos sobre diferentes tipos de victimización. En otros hechos, en el Congreso avanza una nueva moción de censura, esta vez contra el ministro de Agricultura, Andrés Valencia. Los partidos de oposición y los independientes argumentan que el jefe de esa cartera no se ha conectado con las necesidades de los campesinos colombianos. Los parlamentarios piensan que fue un error la resolución sobre los tiburones, que no se han presentado los proyectos agrícolas contemplados en el acuerdo de paz y que no hay una buena relación con los congresistas. El Congreso de la República no se ha sentido bien tratado por él y lo que he sentido con todos mis compañeros es, por el contrario, obrar unidos también en esta moción. Acá hay un control político exigente y cuando los ministros no cumplen sus tareas o no son idóneos, el Congreso de la República puede levantarlos del cargo. El que no lo esté haciendo bien, desgraciadamente vamos a tener que hacer una nueva moción de censura para poder darle la oportunidad al país que avance. El partido de gobierno asegura que no es hora de censura, sino de unión. Y ese es el gran llamado, la patria, el país por encima de los partidos. En la plenaria de la Cámara el próximo martes se recogerían las 86 firmas necesarias para radicar la moción de censura contra el ministro de Agricultura, Andrés Valencia. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores, Jorge Bedoya, en representación de los gremios del agro, respaldó la gestión del ministro Andrés Valencia. Los agricultores en el Congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia resaltaron la labor del ministro de Agricultura, Andrés Valencia, al señalar que viene impulsando programas en favor de la rentabilidad del campo colombiano. Que estamos muy satisfechos, que estamos muy complacidos, no solamente de la manera que usted personalmente, y por supuesto con la señora vicepresidenta y los demás ministros, pero en particular con el ministro Valencia, ha venido desarrollando un diálogo y un seguimiento permanente a la implementación de las políticas públicas. Señalaron que también ha generado un incremento en las áreas sembradas y un mayor impulso a los acuerdos fitosanitarios para las exportaciones del agro. La Fiscalía formuló cargos al magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Carlos Vargas, quien habría recibido millonarias sumas de dinero para emitir un fallo en contra de la empresa de acueducto de Bogotá. La Fiscalía investiga si hubo irregularidades en un fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el que se ordenó al distrito el pago de más de 64.000 millones de pesos como parte de un pleito por la adquisición de un megapredio ubicado en el humedal Jaboque. Para la Fiscalía, el magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Carlos Vargas, habría recibido una millonaria suma de dinero a cambio del fallo. Haya recibido de manera ilegal diversas sumas de dinero para favorecer los intereses jurídicos de demandantes dentro de procesos que cursaban en su despacho. Incluso el ente acusador señala que el magistrado era amigo íntimo de la abogada Kelly Andrea Eslava, quien asesoraba el millonario pleito. Era integrante calificada del grupo criminal creado para traficar con fallos judiciales
el cual era liderado por usted mismo, señor magistrado. El magistrado no aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía. Fuertes críticas contra el gobierno lanzó el presidente de la Comisión Asesora en Política Criminal, Gerardo Barbosa, tras presentar renuncia al cargo. El expresidente aseguró que se marginó a la comisión del debate de algunos temas, tal vez porque su posición es incómoda. Un concepto técnico no necesariamente se ajusta a las posiciones políticas de un gobierno. Para el abogado es curioso que cuando la comisión dijo no al tema de la cadena perpetua, comenzaron los tropiezos en su trabajo. Los expertos y los técnicos y los conocedores del tema no pueden decir lo que quieran escuchar, sino lo que tienen que escuchar. Aseguró que proyectos como el de la doble instancia y la cadena perpetua están peligrosamente mal planeados. Son proyectos muy deficientes, hay que revisarlos con mucho cuidado, pero ni siquiera se ha solicitado una opinión de la Comisión Asesora en Política Criminal. En las próximas semanas se podría conocer la renuncia de otros 3 miembros de la comisión. En el inicio del Congreso de Azocajas en Cartagena, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, anunció que el gobierno le pedirá a los alcaldes y a los gobernadores que se hagan cargo de cerca de 60.000 presos. En La Heroica está Carlos Ruiz. Buenas noches, Carlos. Detalles de la propuesta de la funcionaria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, aseguró esta noche desde Cartagena que el gobierno nacional solamente tiene la responsabilidad legal y constitucional de atender las personas que hayan sido condenadas judicialmente. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, explicó que por mandato constitucional, la nación solo debe hacerse cargo de las personas condenadas. Que asuman y que nosotros estaremos al lado de ellos, ayudándolos en los planes, en los diseños, en lo que necesiten. El gobierno está dispuesto, el ministerio, a ayudarlos, a orientarlos. Vamos a hacer esa pedagogía apenas, vamos a empezar este mes y en diciembre a hablar con ellos, pero los tenemos que ayudar, pero ya no podemos. Son 80 años asumiendo la carga de los sindicados y los procesados y creo que necesitamos un poco de ayuda de los entes territoriales para solucionar ese grave problema de hacinamiento. La ministra también anunció que el gobierno nacional prepara un plan de choque para abrir en los próximos meses 15.000 nuevos cupos carcelarios. Con Carlos Ruiz desde Cartagena, CMI, La Noticia. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, advirtió que si le toca disminuir el aumento del salario mínimo para el año 2020, renuncia al cargo. La ministra de Trabajo explicó que el gobierno está decidido a que el incremento del salario mínimo para 2020 sea el mejor, teniendo en cuenta las posibilidades fiscales del país. Nosotros no estamos de acuerdo con disminuir el salario mínimo. Le quiero decir, si a mí me toca hacer eso, yo renuncio. Para este año, el incremento del mínimo que se concertó fue del 6%, lo que lo mantiene en 828.116 pesos. Este gobierno no está de acuerdo en que el salario mínimo es muy alto y este gobierno hará todo lo posible dentro de sus posibilidades fiscales por sacar el mejor salario mínimo que se puede. Tras instalar una mesa de formalización de empleos en el sector público, la ministra aseguró que este año definitivamente no serán presentadas al Congreso ni la reforma laboral ni la reforma pensional. Los fondos de pensiones le hicieron un llamado al presidente Duque para que lidere desde su cargo la reforma pensional. El país requiere de forma urgente una reforma pensional que garantice mayor equidad a los futuros pensionados y sostenibilidad fiscal. Eliminar los subsidios, ¿no?, a las pensiones altas, dejar de tumbar a los más pobres que no alcanzan a jubilarse en el régimen público y hacer sostenible, por supuesto, el régimen público de pensiones. De no hacerse, Asofondos advierte una verdadera bomba pensional. Hoy en día tenemos 3 millones de adultos mayores sin ninguna cobertura. En las próximas décadas eso va a subir a más de 8 millones. Por ello, hizo un urgente llamado al alto gobierno. Las grandes reformas las lideran los presidentes. La Policía Fiscal y Aduanera presentó los resultados en la lucha anticontrabando. Reportó la incautación de bienes por más de 10.000 millones de pesos. De acuerdo con el reporte de la entidad, se ha logrado intervenir más de 1.100 predios que están en procesos de extinción de dominio por parte de la Sociedad de Activos Especiales. De este monto, al menos 27 zonas están en líneas de frontera con Venezuela, donde se identificó actividades ilícitas de contrabando de ganado y otros bienes agrícolas. Se han aprehendido más de 4.200 toneladas de alimentos. La información fue entregada durante el Congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia. La mayoría son fincas
inclusive algunas de ellas son fincas binacionales que ya están en procesos de extinción de dominio y son fincas que se utilizan especialmente para el contrabando no solamente de combustibles, sino también de ganado. También se desarticularon 78 grupos dedicados al contrabando, donde han resultado vinculados al menos 17 policías. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,09% a 1.655 puntos. La acción preferencial de Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 2,42% a 25.400 pesos. La acción de Fabricato fue la que más cayó, con una pérdida de 6,25% a 5 pesos con 25 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 34.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.327 pesos con 2 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 3.220 pesos y la venden en 3.260 pesos. Un euro cuesta 3.668 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 9 centavos. El azúcar se transó en 12,36 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $57 con 8 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62 con 31 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.130 pesos. Por primera vez, Colombia no votó a favor de la resolución de la ONU que cada año pide a Estados Unidos cesar el embargo económico contra Cuba. Esta vez Colombia se abstuvo de votar. Lo hizo como una manifestación política de rechazo a los actos hostiles del régimen de Cuba hacia Colombia. Estas fueron las razones expuestas por el canciller Carlos Holmes Trujillo sobre la abstención de Colombia en la votación del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. No entrega de terroristas confesos que tienen en su territorio después de haber cometido gravísimos atentados en Colombia, de personas que están siendo solicitadas por Interpol, personas que han sido condenadas y que están siendo solicitadas por jueces colombianos para que paguen sus penas en Colombia. La abstención de Colombia sorprendió, pues en los 27 años anteriores, cuando se debatió el tema, había votado en contra del embargo. Una vez más, el máximo órgano de debate de las Naciones Unidas rechazó en Nueva York el embargo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos, con 187 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Por su parte, Cuba rechazó un año más el embargo y las nuevas sanciones, y Venezuela reafirmó su apoyo a Cuba. China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo preliminar para eliminar por fases algunos de los aranceles que se han impuesto mutuamente en medio de la guerra comercial de los últimos 18 meses. Y aunque no es claro qué medidas arancelarias se levantarán, ambas potencias lo harían en la misma proporción y de manera simultánea. La Corte Suprema de Brasil aprobó un recurso que podría dejar en libertad al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Según el alto tribunal, una persona no puede permanecer en prisión si no se han resuelto todas las apelaciones que ha interpuesto ante la justicia. La defensa del exmandatario anticipó que pedirá la libertad inmediata de este. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Jorge Iván Ospina, alcalde electo de Cali, ¿usted cree que el país está cambiando radicalmente? Sí, 79,77%, no 20,23%. Muy buenas noches. En estos días hemos estado haciendo y continuamos en ello un recorrido por los nuevos gobernadores y alcaldes de nuestra nación. Nuestro invitado de esta noche es don Orlando Benítez, quien ha sido elegido nuevo gobernador del departamento de Córdoba, perteneciente al Partido Liberal. Gobernador, muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches, Yamil. Muchas gracias por invitarme a este programa. Mire, ¿qué lo condujo a usted a aceptar la candidatura para la gobernación de Córdoba? Bueno, nuestra candidatura es resultado de un proceso, Yamit, un proceso que comenzó hace más de 12 años. Yo actualmente soy diputado del departamento y he sido elegido por 3 periodos consecutivos. Desde un principio tenía la iniciativa de querer llegar a ser gobernador de Córdoba,
porque es la manera de materializar las ideas que tenemos para pagar esa deuda social con un territorio que ha sufrido, para reparar todo el dolor de la violencia que se ha vivido. Intenté ser candidato a la gobernación 2 episodios atrás, no se me dieron las circunstancias. Esta coyuntura me favoreció, logramos cimentar un trabajo social, una coalición gremial, una coalición sectorial y bueno, finalmente el Partido Liberal nos dio ese voto de confianza, ese aval que nos permitió que el pueblo, con una votación histórica, nos diera un respaldo con legitimidad. Mire, gobernador, a su padre lo asesinaron los dirigentes del paramilitarismo. Yo recuerdo que alias Don Berna fue acusado de ese crimen. ¿Qué provocó la muerte de su padre? ¿Qué fue lo que originó que lo hubieran asesinado? Yo soy el mayor de 4 hermanos. Sí. Quedamos huérfanos precisamente por ese hecho desafortunado. El 10 de abril del año 2005 asesinaron a mi padre, asesinaron a mi tía, asesinaron a su conductor en pleno proceso de paz con las autodefensas, dentro de la zona de despeje en Santa Fe de Ralito, a pocos metros de un retén militar, con cese de hostilidades. Yo tenía 20 años cuando eso sucedió. Aún me pregunto cuál fue la razón, porque hay más dudas que respuestas, hay situaciones que uno no logra entender. Sin embargo, en mi corazón no hay odio, hay fortaleza de vida, porque esa situación de violencia nos ha tocado a 350.000 personas en Córdoba. ¿Qué lo llevó? Mi padre era diputado en ese momento, era diputado del departamento. Las elecciones estaban lejos porque estaban en el año 2005. Él se encontraba haciendo campaña para las elecciones internas del Partido Liberal. Y desafortunadamente ocurrió ese hecho triste y lamentable que marcó mi vida de manera cruel. A nadie se le desea enterrar antes de tiempo a sus padres. A mí me tocó vivir ese flagelo lastimosamente. No sabemos, pero hay condenas como la de alias Don Berna, que perdió los beneficios de justicia y paz porque lo encontraron culpable por ese crimen en particular. Pero su padre, ¿qué hacía? ¿Era también diputado liberal? Mi padre era diputado del Partido Liberal, desarrollaba su segundo periodo en ese momento. Una de sus fortalezas políticas era el municipio de Valencia, que pertenece a la región del Alto Sinú, sur de Córdoba, bastante golpeada por la violencia. Mi padre era maestro de profesión, 47 años solamente tenía cuando fue asesinado. Mire, hay un hecho muy particular en esto, y es que el 8 de abril, mi hermana, la tercera, cumple años, como todos los años desde que nació. El 9, mi señora madre, Alicia se llama ella, y a mi papá lo matan el 10 de abril. Indiscutiblemente es un hecho que siempre nos va a marcar de manera triste y lamentable. Del 9 de abril del año 2005, que nos encontrábamos celebrando el cumpleaños de mi madre como una familia normal, pasamos a ser una familia de 6 miembros, al 10 de abril una familia de 5 miembros, 4 hijos huérfanos y una madre viuda por razones de la violencia que ha golpeado a nuestro departamento. Durante las campañas políticas de su padre para ser elegido diputado, y siendo ya diputado, él pronunció algunos discursos contra el paramilitarismo, inmediatamente después de comerciales. ¿Usted diría, gobernador, que su padre fue un activista antiparamilitar? Mi padre era un político muy distinto en el departamento de Córdoba. Era un hombre muy social. Mi papá era filósofo de profesión y tenía una concepción de la política de servir como es la verdadera esencia. No le correspondió hacer política en un sector fácil porque el sur de Córdoba históricamente ha vivido el flagelo de la violencia en todas las matices. Se murió con el deseo de ser alcalde del municipio de Valencia. Allí hubo años donde lamentablemente
solamente hubo aspiraciones con candidaturas impuestas, nadie más podía aspirar por el paramilitarismo. Varios candidatos a la alcaldía fueron asesinados. Mi padre, para mantenerse activo dentro de la política como maestro y su enfoque social, aspiró a la asamblea desde el año 2001. Y en el transcurso de su segundo periodo, que inició en 2004 y terminaba en el año 2007, pues fue asesinado precisamente en el año 2005. ¿Y su padre nunca vio en usted que era 20 años, me dijo, cuando murió? 2005. Pero usted tenía 20 años. Yo tenía 20 años, sí. ¿No vio, su padre no vio nunca en usted una inclinación hacia la política? Bueno, mi familia, yo soy el mayor de 4 hermanos. Sí. La menor tenía en ese momento 15 años, yo tenía 20. Siempre estuvimos alrededor de la política, acompañándolo, apoyándolo, con el deseo en algún momento de mi parte de involucrarme de manera directa. El final de la carrera política de mi padre fue el inicio de la mía, porque yo me encontraba aspirando a las Juventudes Liberales en ese momento. Yo comencé mi proceso en las Juventudes Liberales en el año 2005 precisamente, donde fui elegido presidente de las Juventudes Liberales de Córdoba y miembro del Parlamento Nacional de Juventudes. Siempre tuve esa vocación y siempre era su anhelo también de que mantuviéramos un legado. Yo no sé si mi padre en algún momento presentía que su vida no iba a llegar tan largo, por ponerle algún criterio de tiempo, pero desde que nací, él escribió una carta donde manifestaba que tenía que superarlo en todo lo que él hiciera, tanto a nivel intelectual, como a nivel político, como a nivel personal. Y fue una responsabilidad desde el mismo momento en que yo nací, el 7 de diciembre del año 1983. Ahora mire, gobernador, Mancuso, extraditado, está a punto de cumplir su condena en Estados Unidos. Y él ha anunciado que regresa a Colombia, seguramente a Córdoba. ¿Usted qué piensa de Mancuso? ¿Qué puede ocurrir con su regreso al departamento de Córdoba? ¿Terminó el paramilitarismo en Córdoba ya? Las 3 preguntas, señor gobernador, porque el tiempo ya se nos agotó por hoy, serán repetidas mañana para hacer un nuevo programa con usted. ¿Acepta? Claro que sí. Muchas gracias, gobernador. Mañana seguimos el diálogo con el doctor Orlando Benítez, nuevo gobernador del departamento de Córdoba. Por ahora los invitamos a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. La falta de acuerdo en la Corte Suprema de Justicia para elegir a los 6 magistrados que hacen falta en la sala plena tiene preocupados a varios sectores. Y es que no es para menos, porque les quedan 2 sesiones de sala plena antes de salir a la vacancia judicial y ellos nada que se ponen de acuerdo. Por eso, la Corporación Excelencia en la Justicia, que dirige el abogado Hernando Herrera, se encuentra en conversaciones con algunas bancadas en el Congreso para presentar un proyecto que le otorgue 2 meses de plazo tanto a la Corte Suprema como al Consejo de Estado, para que elijan a sus integrantes. En últimas, si los magistrados no pueden ponerse de acuerdo, sería la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la que tendría que decidir de la misma lista que ellos elaboran. ¿Se imaginan esto? Para la Corporación Excelencia, la morosidad de la Corte tiene frenada no solo la elección del fiscal, sino que viola el acceso a la justicia de los ciudadanos. Vamos a ver si al menos con este proyecto los magistrados de la Corte Suprema dejan a un lado sus intereses personales y rivalidades y eligen a los compañeros que les hacen falta, antes que el quórum se les agote. 2. La firma comisionista de Bolsa, Acciones y Valores es la más antigua integrante de la Bolsa. Fue fundada en septiembre de 1959 por Álvaro Aparicio. Las riendas de esta compañía las tomó el hoy vicepresidente de la Junta de la Bolsa, Rafael Aparicio, su hijo.
La firma es una de las más reconocidas del país y planea consolidarse con una gran transformación digital para que los millennials y centennials inviertan en la bolsa y se conviertan en líderes de la bolsa virtual sin hacer una sola llamada. Acciones y Valores será, pues, miembro digital del mercado de valores en Colombia. 3. En Colombia, la moción de censura nunca se ha podido aplicar por los excesivos requisitos que exigía la Constitución para separar a un ministro de su cargo por parte del Congreso de la República. Quien más cerca estuvo de ser censurado fue Néstor Humberto Martínez, siendo ministro del Interior del gobierno de Andrés Pastrana. Minutos antes de la votación que iba a aprobar la moción de censura contra él, Néstor Humberto renunció a su cargo y frustró las intenciones del Partido Liberal, promotor de la censura. Precisamente para evitar hechos como el que Néstor Humberto protagonizó, el senador Eduardo Enríquez Maya presentó un proyecto que modificó el artículo 135 de la Constitución para poder hacer más expedita y efectiva la moción de censura. La reforma aprobada establece que para aplicar la moción de censura ya no es necesario que la solicite el Congreso en pleno, sino cualquiera de sus dos cámaras. Y también el Congreso introdujo la siguiente modificación: la renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en ese artículo. En consecuencia, el Senado votará la moción de censura el próximo miércoles. Primera ñapa. No les fue muy bien a los dirigentes del partido FARC en la visita a La Habana. El ex jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y Carlos Antonio Lozada, senador del partido FARC, fueron a La Habana para asistir al llamado Foro Antiimperialista. Los dos excomandantes de la guerrilla fueron a la sede de la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde estudian varios desmovilizados de las FARC. Timochenko y Lozada fueron recibidos con este afiche en el que aparece Alfonso Cano. Hasta ahí, todo bien. Pero en la parte baja del afiche estaban las imágenes de Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa, que como todos sabemos retornaron a la lucha armada pese a haber firmado el Acuerdo de La Habana. La imagen molestó tanto a Timochenko que les dijo a los estudiantes: los que pegaron los afiches se van devolviendo para Colombia. Algunos de los estudiantes de medicina vienen de la excolumna Teófilo Forero y le respondieron a su antiguo jefe así: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Timochenko y Lozada se abstuvieron de responder. Segunda ñapa. Se rajó Coldeportes en una revisión a los contratos para construir o remodelar escenarios deportivos. Se encontraron obras sin uso o de pésima calidad. Las denuncias las hizo la Contraloría General durante una revisión efectuada a las cuentas y los contratos suscritos entre 2015 y 2018 para mejoramiento de la infraestructura deportiva a nivel nacional. El ente de control concluyó que más de 11.000 millones de pesos se embolataron o fueron mal invertidos mediante convenios suscritos con alcaldías y gobernaciones. Sobre 562 proyectos, la Contraloría General denunció un absoluto desorden con obras abandonadas, sin utilizar o baja calidad en los materiales. 180 de las irregularidades serán trasladadas a la Procuraduría. Y mi ñapa. El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, tendría sus días contados en Estados Unidos. Un juez de migración definirá en los próximos días si lo deporta a Colombia, dado que el proceso de colaboración del exmandatario con la DEA ya finalizó. Lyons fue la persona que grabó en Miami al exfiscal Luis Gustavo Moreno y al abogado Leonardo Pinilla cuando planeaban cómo entorpecer una investigación que cursaba contra el exgobernador por corrupción. Conversación que terminó con la entrega de $10.000 para el exfiscal. La justicia de Estados Unidos ya no requiere el testimonio de Lyons, dado que por este escándalo fueron condenados tanto Moreno como su socio Pinilla. Si es deportado, el exgobernador
tendrá que ir a prisión para pagar una condena de 5 años de prisión que le fue impuesta por la Corte Suprema por un millonario desfalco en Córdoba. El abogado de Lions, Darío Bassani, señaló que por ahora el exgobernador no pedirá asilo, sino por el contrario, buscará agilizar su regreso a Colombia, dado que no ha descontado ni un día de prisión de su condena, mientras que Moreno ya pagó más de la mitad de su sentencia de 4 años de cárcel. Lions, quien también es testigo de la Fiscalía, pide que se garantice su seguridad para seguir colaborando en las investigaciones por el cartel de la toga y por una serie de actos de corrupción en Córdoba. Hasta mañana. Que descanse.